No sabe cómo parar cuando su cuerpo mueve más, ella pide, no conoce el final. No te dejo de mirar, ahí aparezco tu detective, buscando huellas para encontrarte, tú me desapareces. Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Focus, fire gun, we need someone to lean on. Focus, fire gun, all we need is somebody to lean on. Focus, fire gun, we need someone to lean on. Focus, fire gun, all we need is somebody to lean on. Pero no entiendo.
Bueno, muy buenas noches a todas las personas que están acá acompañándonos en este espacio. Mi nombre es Juan Pablo González. Voy a ser la persona encargada de acompañarlos en este espacio, pues muy bacano hablar de un tema actual que a todo el mundo toca. Junto conmigo hoy está una mujer muy especial, ella se llama Melanie Lacle, ella es economista en la Universidad del Valle. Yo pues estudié negocios internacionales en la Universidad Autónoma acá en Barranquilla. Agradecerles a todos por su tiempo. De verdad que este va a ser un espacio pues muy hecho de jóvenes para jóvenes. Va a ser un espacio muy relajado. Yo espero que nos den permiso de hablar como si estuviéramos tomándonos pues un café en la esquina de acá de algún centro comercial, charlando. Melanie, ¿cómo estás? Así es. Hola, muy buenas noches a todos. Juanpa, qué gusto poder estar aquí. La verdad es que creo que para ambos es un placer que los empresarios que organizaron este espacio nos hayan invitado. Como les decía Juan Pablo, bueno, mi nombre es Melanie, yo soy economista de la Universidad del Valle, me gradué exactamente el año pasado y eso lo hace muy interesante porque el día de hoy las dos personas que les vamos a hablar precisamente desde la coherencia y desde la experiencia. Ambos vivimos historias, yo creería, totalmente diferentes al salir de la universidad y eso hoy nos da de una u otra manera el poder de poderles contar nuestra experiencia y de poderles hablar un poco sobre el contexto un tanto turbio al que nos encontramos nosotros los jóvenes cuando salimos de una institución educativa. Entonces, Juanpa, qué gusto poder estar contigo en este espacio. No, igualmente, Melo. Este espacio, pues les cuento, es un espacio, como les digo, diseñados para jóvenes, de jóvenes para jóvenes, pero quiero que sepan que es un espacio que va a tocar a todo el mundo. Entonces, no importa si tienes 50, 60, 70 años, o sea, no importa la edad que tengas, vamos a tocar temas que seguramente te van a tocar mucho. Y hay algo muy bacano y es el tema del diploma después de haberse graduado. Es un tema muy amplio. Entonces, tratamos, Melanie y yo, de acomodar temas de importancia, pero esto es un tema para que podamos hablar miércoles, no sé, 2 horas seguidas durante todos los días de la semana, porque es un tema pues bastante amplio. Entonces, bueno, pues primero contarles un poco de la vida después del diploma. Entonces, como Melanie pues nos estaba diciendo, tuvimos realidades un poco diferentes, ya les vamos a contar un poquito cómo ha sido eso, pero antes que nada hay que entender algo. Y yo quise comenzar esta diapositiva, pues Melanie y yo, mostrando algo, un sistema de comunicación muy poderoso en los últimos años, que son los memes, que todos los conocemos y conectan muchísimo porque con solo unas pocas palabras y las imágenes, pues dicen muchas cosas. Entonces lo primero es que necesito un trabajo para tener experiencia, pero me piden la experiencia para trabajar. Y lo otro es busco trabajo y no lo encuentro ni en el diccionario. Y se ve muy jocoso y muy chistoso, pero pues lastimosamente es la realidad no solo de Colombia, sino de todos los países del planeta Tierra. Entonces es una experiencia que van a ver que no es solamente miércoles, que me está sucediendo a mí, que me sucede en Barranquilla, en Cali, en Cúcuta, donde sea que estés, Perú, Bolivia, de otros países, sino es absolutamente mundial. Ahora, a mí me gusta mucho el tema, digamos, de la historia. Y lo primero que yo quiero mostrarles es entender por qué no hay empleo. O sea, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la actualidad, de por qué un sistema funcionaba hace 100 años y hoy ya no funciona tanto. Y este es un espacio donde no vamos a hablar temas de si la universidad sirve o no sirve, si el diploma sirve o no sirve, que si es mejor renunciar a la universidad e irse a estudiar cursos por no, nada de eso. O sea, simplemente vamos a tocar un poco de nuestras experiencias y hablar un tema actual que a ustedes les va a servir muchísimo. Entonces, lo primero a entender es que este sistema en el cual estamos nosotros lleva aproximadamente unos 100, 150, 200 años funcionando, un poquito más, un poquito menos. ¿Qué pasó con el tema de la revolución industrial? Pues primero, pues ha construido un modelo educativo, como dice ahí, tomando como referencia las necesidades de la sociedad. O sea, ¿qué se está demandando y qué se le puede dar a la sociedad para poder suplir esa demanda? En la era industrial, y esto es súper importante, las escuelas fueron diseñadas como motores económicos para abastecer de profesionales a una sociedad industrial basada en la producción, y esto es clave, en el consumo masivo. ¿Por qué? Porque se empezaron a generar crecimientos masivos dentro de las ciudades, empezó a funcionar todo el tema de construir máquinas, de crear edificios, de los rascacielos, entonces empezó a crecer muchísimo las ciudades, las sociedades empezó a agrandar y ahí es cuando, o a crecer, no a agrandar, a crecer, y ahí es cuando
las ciudades o los países empiezan a demandar muchos profesionales. Entonces ahí es cuando vienen temas o estudios específicos, como qué, como vaya a la universidad, estudie, haga una especialización, porque se necesitan más arquitectos, se necesitan más abogados, más médicos, más doctores, más cirujanos, más cantantes, más absolutamente todo. ¿Por qué? Porque empezaba a crecer mucho, a crecer. Entonces había una gran demanda de profesionales. Pero ¿qué está pasando en estos momentos? Que es que ya las ciudades no están creciendo de la misma, o no se están desarrollando de la misma forma como se están desarrollando en esta industria. Ojo, sí estamos creciendo, pero en un tipo de industria un poco diferente. Entonces, al haber esa demanda, antes las personas, nuestros abuelos duraban 40 años trabajando para una compañía, se pensionaban ahí, vivían una vida increíble. Ya nosotros los millennials y los centennials no funcionamos así. Entonces, entendiendo que el modelo cambió y que es un sistema que lleva funcionando 100 años, que no es mucho tiempo, pero que ya está cambiando por completo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que una especialización, una maestría muchas veces no es suficiente a como lo era de pronto hace 20 años, que sí era suficiente. Entonces, primero pues hablemos un poco de Colombia. Yo he aprendido algo que me dejó muchísimo en la Universidad del Norte, y algo que atesoro muchísimo, y es a tomar decisiones basadas en datos, no escuchar las opiniones o los rumores que existen allá afuera. Entonces, ¿qué mejor que Melanie para hablar un poco de los datos? Esta mujer estaba súper feliz sacando datos e información y me encanta porque encontró unas cosas que a mí me dejaron realmente impresionado. Entonces, bueno, Melanie, cuéntanos un poco de qué está sucediendo en Colombia en estos momentos. Ok, perfecto. Sí, como Juanpa dice, pues no hay nada mejor que hablar sobre la evidencia. A todos nos ha llegado el rumor o todos hemos experimentado eso de que no encontramos trabajo, de que rotamos hojas de vida y nadie nos llama, y si tuvimos la suerte de que nos llamaran de inmediato, todos tenemos un amigo. Yo, por ejemplo, que me gradué el año pasado, básicamente tengo como 15 amigos y ninguno ha conseguido empleo desde que se graduó, y eso se puede evidenciar básicamente en esta gráfica. Ustedes saben que el DANE, que es pues prácticamente la institución encargada de sacar todo lo que son estos indicadores para nuestro país, la institución oficial, ella con base a la gran encuesta integrada de hogares saca los indicadores del mercado laboral, y lo que podemos notar aquí es que históricamente, o más bien en los últimos 10 años, no se había cerrado con una tasa de desempleo tan alta como con la que se cerró el año pasado, 2020. Las razones son obvias, pues llegó la COVID-19, y digo la COVID-19 no solamente como un virus, sino como una pandemia que tuvo un impacto sanitario, social y económico, y obviamente las medidas de aislamiento obligatorio cerraron muchos negocios, llevó a que muchas actividades que no eran del todo necesarias o estrictamente necesarias, y sobre todo aquellas actividades que eran presenciales, pues tuvieran que cesar, y eso se reflejó de inmediato en una cantidad de despidos, es decir, millones de hogares se quedaron sin ingresos, y el impacto que esto tiene variable sobre variable es muy importante. Obviamente la tasa de ocupación cayó, y por supuesto la tasa global de participación también cayó. ¿Qué significa la tasa global de participación? Que muchas más personas entraron a la inactividad, es decir, no están activas en el mercado laboral, básicamente se resignaron, dijeron no voy a buscar más empleo, voy a esperar a que todo esto pase, y esa es una situación bastante preocupante. ¿Listo? El año pasado fue un año donde se perdieron más de 5 millones de empleos. Quiero que vean un poco la gráfica que está, la imagen que está acá a la derecha de ustedes. Exactamente en el mes de abril, un mes después del aislamiento obligatorio en Colombia, se habían perdido 5 millones de empleos en comparación a abril del 2019. ¿Cómo cerramos en julio, que fue un mes donde las medidas de aislamiento se estaban relajando, con una pérdida de 4 millones de empleos en comparación a julio del 2019? Un aumento de casi 2 millones de desempleados y un aumento de casi 3 millones de personas que entraron a la inactividad. Aquí estamos hablando en términos generales, no estamos hablando de los jóvenes, pero obviamente lo que repercute sobre tal nacional, mucho más va a repercutir sobre los jóvenes que históricamente se han visto segregados en el mercado laboral, ¿vale? Entonces quiero que en la siguiente información pues puedan apreciar. Según los últimos datos que encontré, en el trimestre móvil de septiembre a noviembre del 2020, cerramos con una tasa de desempleo juvenil del 22%, muy por encima de la tasa de desempleo a nivel nacional. Según la ley 1622, los jóvenes, ¿quiénes somos? Aquellos que estamos entre los 14 y 28 años aquí en Colombia. Como les contaba, a lo largo de la historia, nosotros siempre hemos presentado una tasa de desempleo mucho más alta que a nivel nacional. Aquí podemos ver la tasa de desempleo en el 2014, 2015, 2016 para el mismo trimestre móvil, pero cerramos con una tasa del 22%.
y aún así también se presentó, obviamente siguiendo la condición nacional, una tasa una tasa de ocupación mucho más baja y una tasa global de participación también un poco más baja en 1.5 puntos porcentuales. ¿Qué preocupa también? No solamente ser joven nos está afectando, sino que aquí quiero referirme un poco a nosotras las mujeres. Nosotras presentamos, no seamos víctimas, obviamente, pero de una u otra manera nosotras sí presentamos una doble condición de vulnerabilidad o una doble condición de segregación, y es que somos jóvenes y somos mujeres. Como podemos apreciar en la gráfica a la izquierda, la tasa de ocupación de los hombres, que es la línea naranja, siempre ha estado por encima de la tasa de ocupación de las mujeres. Desde el 2014 al 2020 se ha presentado así. Lo mismo ocurre con la tasa de desempleo, pero en este caso es a la inversa. Siempre hemos estado por encima de la tasa de desempleo de los hombres. Y esto es muy preocupante porque el año pasado, en el trimestre móvil septiembre-noviembre del 2020, por cada hombre joven desempleado había 2 mujeres jóvenes en la misma situación. Es decir, la tasa de desempleo nuestra doblaba la de los hombres. ¿Perfecto? Y este es un análisis que también hizo el DANE con la gran encuesta integrada de hogares, donde ellos analizaban las principales dificultades de los jóvenes a raíz de la COVID-19. Y les preguntaban, ok, ¿cuál de estas opciones fue la que más se te presentó? Y tenían la posibilidad claramente de marcar varias respuestas. Y vemos que en un 32,2% de los jóvenes encuestados señalaron que no habían podido ejercer, buscar trabajo o iniciar un negocio. ¿Listo? Vuelvo y les digo, esos rumores que nos llegan de nuestros compañeros que están un poco apretados o que no han podido conseguir empleo son reales y se evidencian acá, es una de las grandes preocupaciones de los jóvenes. En un 29,6% contestaron que perdió el empleo o la fuente de ingresos, muy relacionada con la primera respuesta. Y en un porcentaje un tanto menor, en un 26,8%, se sintieron solos, estresados, preocupados y deprimidos. ¿Qué significa esto? Que esto no es una crisis que solo impactó nuestros bolsillos. También nos impactó a nosotros a nivel emocional. ¿Listo? Y bueno, no quiero ser más pesimista, creo que ya vamos a salir, si la presentación terminara en este punto, saldríamos un poco aburridos, pero la idea al final obviamente es hablar de los aspectos positivos y de las opciones que tenemos como jóvenes, solo para ponerle la cereza al pastel que está amargo. Vamos a hablar un poco de los salarios que nos ganamos los profesionales acá en Colombia. Esta página lo que hace es calcular un promedio con base a un número de salarios que ellos tienen, una base pues que ellos tienen acceso, y sacan un promedio de las distintas profesiones para ver cuánto uno se ganaría normalmente en el 2021. Entonces, por ejemplo, yo soy economista, como vemos por acá, pues en un promedio yo podría acceder a 2 millones de pesos. Ojo, yo puedo acceder a más si cuento con la suerte, pero este es en promedio 2 millones de pesos. Un ingeniero civil más o menos pues llega casi a 3 millones de pesos, o un periodista no supera el 1.600.000. ¿Qué quiero que vean aquí? La educación es importantísima, yo amo la educación, pero el retorno a la inversión en tiempo y en dinero es muy lento. Y está perfecto educarse, y está perfecto laboral, tener un empleo, pero entendí, y ahorita les voy a contar un poco mejor, entendí por qué no era suficiente, ¿listo? Esto es aquí en Colombia. Uno normalmente, ¿qué cree? No, en el exterior es mucho mejor, estoy aburrido de este país, acá estamos jodidos, mejor me voy para otro lado. Y ahí es cuando llega Juan Pablo y me dice, hey, yo viví la experiencia y ven te cuento un poco, y él pues tiene la oportunidad de contarles también a ustedes el día de hoy cuál fue su experiencia en el extranjero. Sí, ahí pues primero brutales esos datos, o sea, son súper despertadores, como uno diría así, 5 millones de empleos es una cantidad absurda de familias afectadas. Y esto de irse del país sí funciona, eso es una joyita con las cuales uno se encuentra todos los días en Twitter, los amigos de uno, esa gente negativa, como decía Melanie, que coloca es que Colombia es un chiquero, no veo la hora de irme a Estados Unidos para vivir el sueño americano, no sé qué cosa. Y yo, pues, con el permiso que ustedes me dan, les voy a hablar con total confianza, y para mí eso es un pajazo mental que muchas veces tenemos en una burbuja en la cual nosotros vivimos, y eso lo digo con todo el respeto del mundo. ¿Por qué? Luego les voy a contar un poquito sobre mi historia. Yo tuve la oportunidad de trabajar, pues primero viví un tiempo en Europa, nada más 6 meses, y luego pues estuve trabajando para una empresa, viajando por varios países, no sé qué cosa. Y yo trabajaba o hacía parte de muchos equipos de trabajo de personas de diferentes partes del continente o del mundo, entonces gente de Bielorrusia, de la India, Japón, etc.
¿qué fue lo que me di cuenta? O sea, muchas veces la gente dice, es que allá el primo está viviendo en Canadá y está ganándose no sé cuántas, se está ganando $8,000 y entonces allá él tiene la camioneta y mira la foto de la camioneta, vea mijo, vea la casa que tiene, el sueño, no sé qué cosa, es que $2,000 se está ganando o $4,000, no sé, pongan la cifra que ustedes quieran. Sí, súper bien que se esté ganando $5,000, pero es que no se está gastando 800,000 pesos mensuales, se está gastando probablemente $6,000 mensuales. Entonces, yo aquí no voy a discutir el tema de calidad de vida o el tema de estilo de vida, porque obviamente un país como Canadá, Estados Unidos, Suiza, Suecia nos llevan 1.000 años en cuanto a eso. Yo voy a hablar un poco en cuanto a lo que realmente puede significar irse del país y buscar opciones allá afuera. Y es que cuando uno ve esta tabla, como la imagen de la derecha, que dice salario mínimo en Luxemburgo es de 2.000 euros. Entonces la gente dice, 8 millones de pesos. Sí. ¿Sabes cuánto cuesta una hamburguesa, por ejemplo, en Suiza? Una hamburguesa de McDonald's, 80,000 pesos. 80,000 pesos una hamburguesa de McDonald's, que es lo más básico que una persona de pronto pueda llegar a consumir. Entonces, si te das cuenta, el estilo de vida cambia por completo, no la calidad de vida. El estilo de vida cambia por completo. Cuando yo trabajaba, por ejemplo, con gente de Bielorrusia, yo no sé si ustedes sepan dónde queda Bielorrusia, yo no tenía ni idea de dónde quedaba ese país, solo sé que obviamente pues quedaba lo de Rusia, yo pensaba que era un país chiquitico, es un país grandísimo, y hablaba con una pareja, un tipo que se llama Leonid y Vera, se llama así la pelada, yo le decía, ¿ustedes por qué están trabajando acá en Alaska? Y ellas me decían, porque es que en mi país no hay empleo y nosotros tenemos una hija y necesitamos formas de sacar plata. Y yo decía, miércoles, luego me iba a hablar con un indio que se llama Jagdish, y yo le decía, ve Jagdish, ¿por qué estás acá trabajando en esto? Y el tipo me decía, hermano, porque es que tengo que pagar una casa y yo en India no tengo empleo. Y yo decía, miércoles, o sea, India, que supuestamente es uno de los, supuestamente no, es uno de los países a nivel mundial de mayor crecimiento en cuanto a tecnología, y este tipo me está diciendo que es que no encuentra empleo en Bangkok o bueno, Bangkok no, cualquier ciudad de India. Y entonces uno dice, pues pucha, entonces no es como lo están pintando allá afuera. Vaya y hable con el primo que está viviendo en Canadá cuántos empleos tiene. Va y palea nieve por la mañana, cuida a los niños por la noche, trabaja con Uber Eats 3, 4 horas y tiene 4 o 5 empleos. La calidad de vida y el estilo de vida no es lo mismo. Entonces, hablemos con la gente cuando están hablando del tema de la visa. ¿Cómo eso es de difícil allá? Eso no es que yo me voy y bueno, a menos de que se case con alguien, pero hay mucha gente que no piensa hacer eso. Entonces, quitémonos como un poquito esa burbuja de que es que yo me fui a Estados Unidos y ya se me hizo la vida perfecta, porque no es así, más si te vas con la misma mentalidad que tienes aquí en Colombia. Ahora, un poco la historia de Juan Pablo González. Entonces, bueno, es una historia donde me voy a abrir con ustedes un poco. Pues yo estudié en la Universidad del Norte, acá en Barranquilla, estudié pues en la Universidad de Deusto, en España, estudié allá marketing 6 meses, volví. Entonces yo les voy a decir, o sea, mi ecuación en la cabeza, yo amo mi Universidad del Norte, para mí es impresionante, o sea, yo la quiero muchísimo. En mi cabeza era devolverme a Europa, ya yo estudié en la Universidad de Deusto Business School, ya, porque así uno vuelve con la hoja de vida y no sé qué cosa, entonces le cambia la letra y no sé, y la foto a la derecha y tal, para la hoja de vida. Y yo vuelvo, entonces mi cabeza era Uninorte, Europa, igual a salario, 25 millones de pesos en Coca-Cola, con un BMW para mí solo, no sé qué cosa. Cuando yo me gradúo y no encuentro empleo, eso para mí fue muy duro. Y hoy, junto con Melanie, vamos a hablar de 3 tipos de personas. El que no encuentra empleo, el que encuentra el empleo soñado y el que encuentra empleo rápido, pero o sea, y el que está cómodo en el empleo y el otro que encuentra empleo rápido, pero no le gusta lo que hace. Entonces yo fui la primera persona, el desempleado, porque yo decía, miércoles no encuentro empleo. Entonces adivinen, conocí el amigo de todos los jóvenes en Colombia, bueno, de todo el mundo. Computrabajo. Venga para acá todos los días, Computrabajo, usted y yo, hojas de vida. Entonces yo decía, miércoles, ¿será que es que la foto la tengo que poner a la izquierda o a la derecha? ¿Cómo hacer tu hoja de vida guiada por un profesional? Entonces tú buscas en Google y empiezas, y no me salía nada. O sea, me pedían hasta moto. Yo, ¿moto de dónde? Yo estaba desempleado, ¿dónde me voy a comprar una moto? Y segundo, me dicen, es que 5 años de experiencia. Y yo decía, pero 5 años, ¿cómo? Si hace 5 años yo estaba en 11, en el colegio, o sea, ¿de dónde voy a tener experiencia laboral suficiente para eso? Una cosa que yo entendí y que yo quiero que ustedes entiendan, lo que se están graduando ahora mismo, y es, o sea, tú te graduaste con 40 personas en tu carrera, supongamos, la misma que yo me gradué, pero es que tú estás compitiendo con los otros 40 que se graduaron el semestre pasado, y los que se graduaron antes, y el que se graduó en Cartagena, en Sincelejo, en Bogotá, en Medellín, en Cúcuta, y estás compitiendo con el que lleva 10 años y que se cambió de empleo o está desempleado y está buscando empleo. Entonces yo fui ese desempleado, el que para mí fue muy duro no encontrar empleo. Después de pasar del mejor amigo Computrabajo,
pasé al mejor amigo del egresado que no encuentra empleo, el call center. Pasé al call center. Para mí eso fue, yo siempre he sido como súper echado para adelante, entonces yo dije, no, si toca traer un call center, yo voy para adelante, eso para mí no me molesta. Fui a ese call center, me ganaba 1.200.000, súper emocionado al principio. Ustedes han visto el logo de Wall Street, entonces era un call center de ventas, entonces todos los días nos daban la charla de ustedes son unos tiburones, vamos a vender no sé qué cosa, y uno salía y decía, wow, sí, voy a vender, y pasaba todo el día, y yo decía, pues pucha, o sea, yo me voy a dedicar a esto toda mi vida. Eso fue como una banderita roja que yo tuve. Salario 1.200.000, pues realmente no, o sea, no estaba mal para una persona que no tiene deudas y que en ese momento pues estaba como saliendo adelante. Realmente no les voy a hablar que, o sea, la plata me la quedaba toda yo, porque pues vivía en el hotel papá y mamá en ese momento. Cansado y aburrido 24/7, porque cansado, porque llegaba a las 6 de la tarde, dormía, comía y me dormía toda la noche. Hay algo que yo sí odiaba de ese empleo, y era hacer fila para calentar el almuerzo en el microondas. Uy, esa vaina a mí me daba, y yo decía, me siento como un esclavo. Y yo no sé si tú, que estás al otro lado, sientes lo mismo cada vez que te está pasando una situación similar. Entonces uno está así con el Tupperware, y uno está así, y uno camina, y camina, así como las prisiones, y camina. Entonces mete 1 minuto, quedó fría, miércoles, pero es que me están esperando, nada, entonces sí, 15 minutos de descanso. Entonces yo decía, pucha, yo no puedo ir al baño, puedo tomarme una taza de café. Yo decía, esto es una esclavitud, yo no puedo, yo no sé, yo no sirvo para esto. Tenía y no tenía tiempo. Tenía tiempo porque llegaba a las 6, no tenía tiempo porque estaba cansado siempre. Quería ganar más plata, bueno, vaya y trabaje los sábados. Veía gente que llevaba 10 años en lo mismo. Entonces el tipo que estaba adelante, el del lobo de Wall Street, motivando, yo decía, o sea, yo voy a tener que ser el motivador allá adelante en unos años. No, pucha, este tipo ahí, yo le veía la pinta y yo decía, no, yo por allá como que no voy. Y presidente del call center, no en qué va a hacer, porque pues yo no le dijo el dueño. Y sentía que merecía mucho más. Yo sentía que merecía mucho más. Y yo no sé si tú, que estás al otro lado de la pantalla, sientes eso en estos momentos. Si sientes que estás en un punto en tu vida en el cual dices, pucha, o sea, miércoles, estoy en un momento en el cual siento que merezco más. No que necesites otro empleo, que merezcas algo mejor. Y después llega un cambio por completo en mi vida, y fue un trabajo que me cambió para siempre, para siempre, para siempre. Y fue trabajar en una naviera que se llama NCL, una Norwegian Cruise Line, pues me olvidó el nombre y todo. Trabajé para ellos, recorrí pues todo el continente, desde Alaska hasta la Patagonia. Mi primer barco fue el Sun, que es ese que ustedes ven ahí. Esa foto fue tomada a la izquierda en Cabo San Lucas. Nos estábamos haciendo tendering, que es cuando salen los barquitos a mitad del mar. La segunda foto que ustedes ven ahí es en Alaska, en la capital de Alaska, que se llama Juneau. No lo edité, no es de mentira. Yo me tomé esa foto en una montaña que se llama Mount Roberts. Bueno, una locura. Estaba cómodo, ganaba plata, ganaba en dólares, aprendí portugués, viajé, conocí un país diferente todos los días, me conozco Aruba como si estuviera acá en el barrio donde yo vivo en Barranquilla. Estaba cómodo, estaba bien. Tenía y no tenía tiempo porque pues trabajaba cada vez que el barco estaba por fuera de los países, en el agua, y no tenía tiempo porque es que mis contratos eran de 9 meses. Entonces eso a mí me empezó como a tocar mucho. Y ahora voy contigo, persona que estás al otro lado de la pantalla, y estás cómodo. O sea, yo te digo, listo, bacanísimo, estás cómodo, ¿y qué? O sea, ¿qué viene después para ti? Te estás ganando 5, 6 millones de pesos, no sé, la cantidad de plata que tú quieras. ¿Y qué viene después? Yo, un día hablando con un tipo colomboamericano, le dije, ven acá, Alberto, creo que se llama, le dije, hey, loco, el man de las managers de la fotografía. Y le dije, hey, loco, ven acá, ¿cuánto tiempo llevas en barcos? Y el tipo me dice, llevo 10 años. Y yo, 10 años. Ay, bacano, hermano, ¿y tú qué tienes esposa? Y me dice, no, tengo 3 divorcios. ¿3 divorcios? ¿Cómo así? Me dice, sí, es que ninguna mujer me acepta que yo esté tanto tiempo fuera del país. Y yo, miércoles, yo, pucha, el tipo se hacía $5,000 mensuales. O sea, le estoy hablando de 20 millones de pesos mensuales por tomar fotos, imagínense, por tomar fotos. No estoy denigrando la fotografía, estoy hablando de que el tipo simplemente hablaba de la administración del local. Y yo decía, pucha, o sea, 10 años yo viviendo esto que estoy viviendo, listo, voy a tener mucha plata, pero ¿qué va a pasar después? O sea, ¿qué va a seguir después de mi vida? ¿Qué decisión voy a tomar? Yo me veía haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Y yo no sé si ustedes en estos momentos, en su empleo o en las cosas que estén haciendo, se ven haciendo lo mismo por los próximos 10 años, o 15 o 20 años, porque yo no lo hacía. Y sentía que merecía mucho más. Para mí era muy importante eso, porque yo dije, yo no gasté 100, bueno, mi mamá no gastó 100 millones de pesos, a lo mismo que muchas carreras de ustedes acá, para terminar un empleo que no merezco, para tener una vida que no merezco. ¿Qué quería hacer yo?
el que llegara a comprar diamantes, no el que vendiera, porque yo era el que vendía, entonces yo quería ser el que llegaba a comprar diamantes, el que llegaba a comprarle el reloj, el que llegaba con la familia, no quería pasar el resto de mi vida al lado o atrás de un counter. Y la joyita para terminar mi historia fue cuando hablaba con este Jagdish, el indio, y le digo, papi, ¿y usted qué quiere de su vida? A mí me gusta preguntar eso a la gente, ¿usted qué plan tiene? Y el tipo me dice allá con su acento así todo indio, en inglés me dice, yo pienso seguir 8 años más. Y yo, 8 años más. Me dice, ¿yo para qué me vuelvo a la India si allá no tengo empleo? Y yo dije, no, es que si yo me quedo 8 años vendiendo diamantes en esta vaina, me voy a volver a Colombia y después voy a ser un inservible porque es que no me van a pagar lo mismo que me están pagando acá. Ahora, la historia de Melanie es diferente. La historia de Melanie es de la persona privilegiada que no se había ni graduado y encontró un empleo buenísimo. Entonces, bueno, Melo, cuéntanos un poquito sobre esa historia tuya. Sí, claro que sí. Como les decía desde un principio, las dos personas que les estamos hablando el día de hoy, podemos hablarles desde dos perspectivas diferentes, desde dos caras de la moneda. Y bueno, Juan vivió como dos puntos diferentes del que recién se gradúa. Yo viví el punto del último graduado, el que no tiene todavía el título y ya tiene empleo, pero no solamente tiene empleo, sino que le pagan más de lo que esperaba, no le exigen experiencia y encima de eso de una tiene capital social. Yo me gradúo en el mes de julio del año pasado, pero hago mis prácticas profesionales entre enero y julio del 2020. ¿Qué ocurre para ese momento? Que llega la COVID-19 pues a Colombia, nos dictaminan a nivel nacional todo lo que es el aislamiento obligatorio y mis prácticas se convierten en teletrabajo. Afortunadamente podíamos hacer teletrabajo, pero para ese momento, antes de que eso ocurriera, yo ya tenía supuestamente mi panorama muy claro. Yo decía, hago mis prácticas empresariales aquí, de una me van a enganchar y todo súper bien. Pero cuando llega el tema del COVID, yo me doy cuenta que lo más seguro es que no iban a abrir nuevas vacantes en la institución donde yo estaba y entonces llegó la incertidumbre. Pero esa incertidumbre no duró mucho porque literalmente un mes antes de terminar la práctica y 2 meses antes de graduarme, yo ya tenía una propuesta de empleo. Pues no voy a entrar a profundizar en qué, pero solo les puedo decir que el salario que me iban a pagar era más de lo que yo pensaba proponer y era más de lo que se gana en promedio una persona como yo sin experiencia y sin un título de posgrado, con posibilidades de teletrabajo, no me exponía a contagios, un salario, como les decía, superior al de un recién graduado sin maestría y un trabajo relacionado con mi carrera. Listo, mi carrera es muy amplia, no sé si ustedes lo saben, pero en la economía básicamente nosotros cabemos en todo y podemos irnos por muchos enfoques. Entonces, uno de esos era el empleo que yo estaba realizando. Pero ¿qué ocurrió? Que, bueno, yo no sé si es que piensan que uno siempre es como un poquito desagradecido, pero siempre el ser humano tiene un área por allá que le falta. O sea, puede que ante lo material, pues todo el mundo diga, uy, qué bien, estás hecho, ¿cierto? Pero ¿cómo te sientes tú? Y quizás el día de hoy, en esta reunión, hay personas que se identificaron con Juan Pablo y otras personas que se van a identificar conmigo. Que van a decir, yo también estoy en un trabajo que todo el mundo me dice, uy, vos tan afortunado, tan afortunada, pero en realidad no te estás sintiendo del todo afortunado. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que yo sentía confusión, que tenía el deseo de algo diferente. Por ejemplo, emprender era una opción interesante, pero mucho miedo a emprender, sobre todo porque el lugar donde yo hice mis prácticas profesionales, emprender se hizo evidente que era muy complicado porque nosotros hacíamos acompañamiento a los emprendedores. Entonces vi muy de cerca lo que era hacer crecer una empresa y sobre todo lo que era enfrentar una crisis, porque les dimos acompañamiento de mentoring en plena pandemia. Entonces ahí es cuando tú dices, ok, yo quiero emprender, pero emprender no es tan fácil. No me sentía haciendo lo que me apasionaba. Eh, y, y bueno, sentía que tenía otros dones que podía explotar de otras maneras, pero pues no tenía muy claro cómo. Entonces, aquí es cuando llega el tema del emprendimiento, ya hablamos pues bastante del empleo y quiero que hoy hagamos este juego de preguntas que Juan Pablo y yo nos hicimos en algún momento de nuestra vida y que nos llevaron a tomar la decisión de emprender hoy por hoy en un proyecto muy interesante en el que ambos tuvimos la fortuna de estar y de hecho de conocernos. Entonces, Juanpa, yo quiero que les preguntes a ellos, que los invites a que ellos se pregunten eso y que ellos mismos se respondan. Súper, súper, súper. A mí me hubiera encantado no haberme graduado de la universidad y tener un empleo como el que tenía Melanie. Ella obviamente no les va a decir cuánta plata se ganaba, pero, o sea, yo les digo que ganaba, o sea, muy bien para una persona que ni siquiera se había terminado de graduar. Ahora,
aquí hay dos caras diferentes. Si es una persona como Melanie, con esos miedos a emprender, con ese... Y de pronto tú al otro lado tienes ese miedo. O sea, tú de pronto al otro lado estás diciendo, miércoles, yo quiero hacer algo, pero no sé si lo debo hacer, no sé si yo debo emprender. Y es normal. O sea, créeme que no eres la única persona que siente miedo. Créeme que no eres la única persona que está en un punto de su vida, que está en un limbo. Ese limbo que uno está a punto de graduarse y como que no sabe qué le espera. Ese limbo es donde uno más tiene miedo, porque uno dice, miércoles, escucha, ¿qué va a pasar con mi vida? Entonces, créeme que hemos pasado por eso muchas personas. Ahora, si tú no sabes si debes emprender o emprender, te voy a hacer esta serie de preguntas que Melon y yo pues las pensamos porque nos identificamos muchísimas. Entonces, la idea es que tú te respondas ahí mentalmente. O sea, es un juego de pregunta y respuesta muy sencillo. Lo primero, ¿cuál es? ¿Debo o no debo emprender? Entonces, ¿tu pensión te va a permitir llevar el nivel de vida que llevas hoy mismo? Si la respuesta es no, entonces usted debe emprender. No le digo tiene, debe emprender. ¿Verdad? No, es que yo tengo 25 años, ahora no pienso en la pensión. No, porque usted no se va a pensionar. Así de sencillo. Usted no se va a pensionar, ni yo tampoco. O sea, pónganse a ver el tema de las noticias. Ahora, si tienes una vida de 10 millones de pesos y te ganas 10 millones de pesos mensuales, no te vas a pensionar con 10 millones de pesos. Te va a pensionar con 2 millones, 3 millones, 4 millones. Ah, es que esa plata está bien. Sí, pero tenías una vida de 10 millones. O se te pensionaste a los 60 años y tienes que buscar la forma de hacerte 6 millones de pesos mensuales para poder tener el nivel de vida que tú tenías. Segunda pregunta, ¿tienes una sola fuente de ingresos? Si la respuesta es sí, debes emprender. ¿Esa fuente de ingresos cubre tus costos fijos? Si la respuesta es no, o esas fuentes de ingresos, si la respuesta es no, entonces debes emprender, debes tener otra fuente de ingresos. Si tus ingresos provienen en un 80% o más de una misma actividad, o sea, estás poniendo en riesgo tu patrimonio por solamente una fuente de ingresos, ¿qué debe hacer Melanie? Debe emprender. Emprender. Ahora, tus principales ingresos tienen sostenibilidad a mediano o largo plazo. Y esto es algo que mucha gente me dice, es que sí, es que yo me estoy ganando tanta plata. Buenísimo. ¿Qué va a pasar en 4 años? ¿Qué va a pasar en 3 años? ¿Te ves haciendo toda la vida lo mismo? Si la respuesta es no, debes emprender. Las personas que llevan más años en la empresa tienen la vida que tú quieres. El tipo del lobo de Wall Street, no como olvidar de tipo. Tenía como 40 años, una rastica aquí con el micrófono y todos los días, ustedes son unos tiburones, no sé qué cosa. Y uno ahí mentalmente, voy a vender. Y yo no quería ser ese tipo. Entonces yo debía emprender. Otra pregunta que me encanta. Yo aquí les puedo hacer preguntas todo el día. Una pregunta que me encanta. Si tú eres empleado hoy mismo, ¿le puedes decir a tu jefe que te suba el salario? Si la respuesta es no, debes emprender. Si tú hoy mismo le puedes decir a tu jefe que quieres sus vacaciones, no de 2 semanas al año, sino de más de 3 semanas, más de 2 semanas, debes emprender. Ahora, lo que estás haciendo te permite cumplir sueños. Y eso no lo digo de la forma romántica, de la forma de los arcoíris y el unicornio saltando por ahí. Puedes cumplir tus sueños. No, o sea, realmente pon los pies en el piso. Lo que estás haciendo te permite cumplir tus sueños. Si la respuesta es sí, pues súper, vas por un camino excelente y te felicito. Si la respuesta es no, pues debes emprender. Ahora, Melanie, trabajaste para una compañía mirando todo el tema del emprendimiento. Eras una persona que tenía miedos a emprender. ¿De dónde vienen esos miedos, Melo? Así es, pues emprender, como lo dice aquí la pantalla, es un verdadero reto. Resulta que, no sé si ustedes saben, pero en todo lo que son temas de emprendimiento hay un concepto muy interesante que se llama el Valle de la Muerte. Y es esa etapa que se da entre los 3 a 5 años de vida, los primeros 3 a 5 años de vida de un emprendimiento. Es decir, todo emprendimiento debe atravesar el Valle de la Muerte. No importa si estás innovando, no importa si iniciaste con un emprendimiento grande, pequeño, mediano, siempre vas a atravesar el Valle de la Muerte, ¿listo? Y ese Valle de la Muerte es donde el mayor porcentaje de empresas se quedan, quiebran y desaparecen. ¿Qué es esa etapa? ¿Qué ocurre en esa etapa? Es una etapa en la que el negocio se queda sin recursos de financiación y es la etapa en la que las empresas se encuentran en más riesgo de quebrar. Allí es cuando entra un actor muy importante en todo el ecosistema del emprendimiento que se llaman los ángeles inversionistas o las incubadoras, pero digámoslo así, no todas las empresas cuentan con la posibilidad de que un accionista o un socio inyecte capital para que sus emprendimientos se levanten.
Y curiosamente ese valle de la muerte se da de manera más profunda cuando se hace el lanzamiento del producto y cuando el producto tiene éxito. Y uno diría, ¿pero por qué? Si es cuando más están vendiendo, pues es justo en ese momento cuando la empresa tiene muchos más costos que ingresos. Y allí es cuando se hace necesaria una inyección de capital, ¿vale? Ahora, ¿qué está ocurriendo acá en Colombia, que es el país donde nosotros pues actualmente residimos? Y yo realmente por el momento no pienso irme a emprender a otra parte. Juanpa, gracias. Confecámaras, que es pues, la Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia, en el 2018 lanza un estudio, es el último que hay, donde dice que de cada 100 empresas que se crean, solo 34 sobreviven al cabo de 5 años. Es decir, solo 34 se superan el valle de la muerte. Además, se ha encontrado evidencia internacional también de que el tamaño de la empresa con la que inicia su actividad económica, es decir, el tamaño con el que entro como emprendedor al mercado, también incide sobre la tasa de supervivencia. Entonces, como vemos en la gráfica, si yo entro siendo una microempresa, pues mi tasa de supervivencia es del 34%. Si entro siendo una empresa mediana, pues ya mi tasa de supervivencia es más interesante, llega casi como al 70%, y si soy una empresa grande, supera el 70%, pero no todos tenemos la posibilidad de arrancar a emprender con una empresa de 80, 90, 100 empleados, con el supercapital. O sea, no, todos arrancamos literal siendo nosotros los dueños y los empleados también. Es decir, teniendo un emprendimiento de máximo 3, 4 personas, todos arrancamos siendo microempresas. Y es por eso que cerca del 98% de los emprendimientos que mueren al año en Colombia son microempresas. ¿Vale? Entonces, allí es, como les contaba, no viene de rumores, otra vez con base a la evidencia, de ahí nacía mi miedo a emprender. Sin embargo, pues el miedo está perfecto y el miedo hay que cogerlo de la mano y decirle vamos a cumplir los sueños, y ahí el punto era cómo los voy a cumplir, cuál es esa herramienta o ese vehículo que voy a utilizar. Juanpa hizo unas preguntas, están ahora en un empleo, pero para el que es emprendedor dirá, bueno, esto no es conmigo, yo ya emprendí, es decir, yo ya tengo la solución que ustedes vinieron a contar aquí. Si tú eres emprendedor, ¿debes emprender en otro negocio? Es la pregunta. Entonces, Juanpa, hazles el mismo juego de preguntas a los emprendedores que están en esta noche, en esta reunión con nosotros. Súper, súper, súper. Bacanísimo porque estamos tocando a todas las personas. Entonces, es muy chévere porque uno crea mucha conciencia. Entonces, lo primero, señor emprendedor que está o señorita emprendedora que está al otro lado de la pantalla, ¿tu negocio es fácilmente reemplazable por la competencia? Si la respuesta es no, vas por un muy buen camino. Si la respuesta es sí, debes emprender un segundo negocio. Y a mí me sorprende muchísimo esto porque todos los días veo amigos míos y personas cercanas a mí emprendiendo en cosas que me parecen geniales, pero que desde mi punto de vista están, o sea, el mercado está toteado o lleno de marcas o de empresas que hacen lo mismo. Y eso que voy a decir, voy a pues, colocar un paréntesis, yo no tengo la verdad absoluta. O sea, puede que lo que yo esté diciendo no sea verdad y de pronto no vaya contigo, pero lo estoy viendo, como digo, desde mi experiencia. Y es que miércoles abrir una cuenta en Instagram montando nuevamente vestidos de baño, lo que son postres, lo que son venta de camisas, venta de zapatos, comercialización de gafas, no sé qué cosa. O sea, yo digo, o sea, bacanísimo ese emprendimiento, pero ¿por qué tengo que comprarte a ti? Y tú si tú tienes un negocio que es fácilmente reemplazable por la competencia, dime y pregúntate a ti mismo por qué la gente debe comprarte a ti. Una vez le hice esta pregunta a una amiga mía que tenía un negocio de tortas, de pastelería y esto, y yo le dije, ve, Pau, yo la quiero muchísimo, le dije, ve, Pau, ¿por qué tengo que comprarte a ti? No comprarte una marca aquí súper famosa en la costa que empieza por N y termina en Cabrera, si de pronto alguien la conoce, súper famosa. Y entonces ella me dijo, se quedó así en blanco y me dijo, es que mis productos son orgánicos. Y yo con todo el cariño del mundo que le tengo, o sea, con la confianza le dije, a mí no me interesa si es orgánico o no, yo no estoy en esa onda súper mega orgánica, o sea, yo no estoy a dieta ni nada, ¿por qué debería yo comprarte a ti? Es que yo lo hago con zanahoria. Y yo, Pau, o sea, tu valor diferencial es exactamente lo mismo que ofrecen todas las empresas. Ella me dijo, Juan, a mí nunca me había dicho nadie eso. Entonces yo te pregunto esto hoy, o sea, realmente lo que tú estás haciendo es diferente a absolutamente lo que existe allá afuera, porque competencia siempre va a haber. El mercado de la ropa es impresionantemente lleno y es muchas veces muy difícil competir con estas grandes cadenas que tienen unos costos por el piso que ustedes ni se imaginan. Segunda pregunta, cuando cierras un negocio o dejas de contestarle a tus clientes, ¿sigues vendiendo? ¿Sigues ganando plata? Si la respuesta es no, debes emprender un segundo negocio. Y esto va a quién, a los dueños de locales. Cuando tú llegas 8 de la noche, cierras tu local, le pones el candado y te vas a la casa, sigues ganando plata.
Y le hice esta pregunta a un amigo hace como 3 días y le dije, hey, loco, ven acá, o sea, si vuelve a llegar una cuarentena, ¿tú sigues ganando plata? Y me dice, me dice un personaje, me dice, es que yo gano plata es por los domicilios. Y yo, sí, le di una palabra, le dije, sí, papi, sí. Le di otra palabra, pero pues no lo digo porque estamos acá. Le dije, sí, papi, sí, pero entiéndeme el contexto. Cuando tú estás en un negocio en Instagram y no le respondes a la gente porque estás durmiendo o estás de paseo, no vendes. Eso quiere decir que debes tener una segunda fuente de ingresos, un segundo emprendimiento. Si tus manos o tu voz son tus herramientas principales para generar ingresos, si lo son, debes generar un segundo ingreso o un segundo emprendimiento. Es que yo soy cirujano, buenísimo. ¿Qué pasa si te caes, si te partes las manos? Estoy siendo súper dramático, pero ¿qué pasa si te pasa eso? ¿Qué pasa si estás montando bicicleta con tus amigos, te caes y te lastimaste muy duro? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿cómo vas a hacer para vivir de tu talento? ¿Tienes flujo de efectivo? ¿Estás cansado de que las compañías te paguen a los 180 días, 90 días, 3 meses, 4 meses y miércoles? No sabes cómo tener ese flujo. Como dice un amigo mío, cash is power. O sea, el efectivo es lo que importa, lo que tienes ahí todo el tiempo. Si no lo tienes, debes emprender un segundo negocio. Y esto que fue un reto impresionante para el 2020, ¿tienes un negocio anticrisis? Si no lo tienes, debes emprender en un segundo negocio. Esta frase la aprendí de un empresario muy, muy importante y que admiro muchísimo de Medellín. Y un día me dijo, Juan, es que el peor error de los emprendedores es que se enamoran al 100% de su idea de negocio al punto de volverse ciegos frente a otras oportunidades. Porque es que ellos creen que van a cambiar el mundo. Pero para usted cambiar el mundo, me decía él, usted tiene que llegar a ser un nivel como Elon Musk, el dueño de Tesla, tiene que ser como un Steve Jobs, tiene que ser, ok, y lo que estoy diciendo no es que esté dudando de tu capacidad. Porque primero que todo, usted no le tiene que importar si yo dudo o no dudo. Usted tiene que creer en usted mismo de que usted puede sacar adelante esa idea de negocio, sea cual sea, si sea vestido de baño, lo que sea. Pero realmente tú consideras que puedes crear ese impacto para vivir 100% de ese negocio que tú tienes. Listo. Melanie decía, ok, entonces estamos dando mucho palo, hablando mucha cosa negativa, entonces ¿en qué debería uno emprender? Y esto que les vamos a decir es simplemente unas opciones que nosotros tenemos o encontramos o sabemos para generar ingresos o para generar emprendimientos. Esto no es una verdad absoluta y hay muchísimas más formas de poder pues, crear un negocio. Lo primero es, y esta frase me encanta y quiero que se la lleven, el 2020 no cambió al mundo. Llévense eso. El 2020 no cambió al mundo. El 2020 aceleró los cambios que esperábamos para el 2030. Eso fue lo que pasó. Y si no me creen, leanse un libro que se llama El futuro de la automatización, de Andrés Oppenheimer. Y es buenísimo porque habla de lo que va a pasar. ¿Se han dado cuenta? Han leído las noticias de que ahora hay abogados que funcionan a través de Internet, que te leen toda la sentencia como en un minuto y te dan como lo que tú tienes que hacer. Hay doctores, hay cirujanos que ya, robots cirujanos, etcétera. Entonces, primero que todo hay que entender que es que si tú vas a montar un negocio, hay algo divino que yo amo y que yo sé que Melanie ama, que es el apalancamiento. Y es que tú no tienes que saberlo todo. Tú no tienes que ser la persona que maneja todo en tu negocio. Y esto no es nuevo. Esto lo hacía Rockefeller, lo hacía Dale Carnegie, lo hacía Ford, lo hacían todos estos magnates de la historia. ¿Qué es el apalancamiento? El uso de los recursos de un tercero para el beneficio de ambos. Punto. O sea, yo uso lo que otro tiene para que ambos nos beneficiemos. Algunos ejemplos. ¿Cuáles son los beneficios de los negocios apalancados? Mínimo uso de tu tiempo. A ti nadie te está diciendo que es que tú tienes que renunciar a tu empleo necesariamente para montar un negocio. Ojo, pero si tú eres empleado y vas a montar un restaurante, pues ¿cómo vas a hacer? Miércoles, o eres socio capitalista, pones a trabajar la plata, ¿ya? O miras la forma de poder tener un empleo medio tiempo para poder tener un restaurante, menos de que sea por la noche, pero no vas a terminar de trabajar hablando de la noche. Y los que tienen restaurantes saben cómo es eso, el tema de la limpieza y absolutamente todo eso, levantarse a las 4 de la mañana e ir al centro a buscar comida orgánica y todo fresca, etcétera. Entonces, en el apalancamiento, tú estás usando el tiempo de otras personas a tu favor y te estás multiplicando o te puedes llegar a multiplicar por millones. No corres riesgos, porque el riesgo lo asume un tercero. Cuando tú trabajas con un tipo de negocio de apalancamiento, tú no tienes que abrir oficinas, tú no pagas la nómina, tú no tienes que verlo en la Cámara de Comercio, tú no tienes que hacer absolutamente nada de eso, tú te estás apalancando de lo que otro está colocando. No necesitas saberlo todo. Usas el conocimiento de otras personas. Yo voy a ser muy sincero con ustedes. Yo no tengo ni idea ni de micro ni de macro. Yo esas materias, profe, si está por ahí, yo no me acuerdo de nada de eso.
Pero yo tengo una persona con la cual yo trabajo que es economista y le encantan los datos. A mí Melanie me estaba explicando muchos de esos datos y yo le dije, yo no entiendo eso del punto de arriba, de abajo, yo no entiendo nada de eso, pero tengo una persona que sí lo entiende. Yo no tengo que saber de economía, yo me apalanco de una persona que sabe de eso. Entonces mucha gente me dice, Juan, es que yo no sirvo para vender, es que yo no tengo la capacidad para hablar como tú hablas, pues que no tienes que tenerla. Te puedes apalancar de las personas que sí la tienen mientras tú la vas desarrollando. Porque eso de que la gente no sabe vender, eso es mentira. Y eso es un tema que podemos hablar después. Si usted tiene novia, novio, si alguna vez ha llevado a su hermanito al cine y él quiere ir al parque y lo lleva al cine, usted sabe vender. Pero eso no es un tema para hablar ahora. Poca inversión. Te apalancas del capital de otro. ¿Quién dijo que para montar un negocio uno necesita 10, 20, 5, 8, 9 millones de pesos? Hay negocios que tú puedes montar apalancándote por menos de $1,000. Perfectamente. Ahora, negocios basados en megatendencias. ¿Qué carajos es una megatendencia? Eso yo creo que mucha gente, uno, como que muchas veces uno como que lo escucha, pero no tiene ni idea de qué es eso. Pero en 2020 lo que nos mostró es que uno tiene que pensar muchas veces, y ojo, eso no es verdad absoluta, uno tiene que pensar muchas veces en negocios que se estén consumiendo de forma constante. Que muchas personas lo estén consumiendo para siempre. ¿Qué es una megatendencia? Es un conjunto de aspectos de la sociedad dirigidos hacia una dirección concreta, transformando los comportamientos de consumo, causando un impacto global y de largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes un negocio en el cual solamente estás impactando a 4 cuadras a la redonda, probablemente no sea una megatendencia y probablemente tengas competencia 4 cuadras después. ¿Qué es una megatendencia? Hombre, la forma de poder yo tener un negocio que el cual yo estoy impactando miles de vidas en algo que se consume todos los días. Por ejemplo, a mí me encantan los negocios con los relojes. A mí me encanta todo el tema de vender relojes. Hay un negocio bacanísimo que he visto por ahí donde vende relojes súper costosos. Eso no es una megatendencia. Por ejemplo, eso no es una megatendencia. ¿Qué sí es una megatendencia? La conectividad. Amazon, Uber, Rappi, que son negocios que están apalancados también. ¿Ustedes han visto un rapitendero meterse en las cocinas de McDonald's a preparar unas papas? No, las papas están listas y el rapitendero va y las busca. Otro ejemplo, estos son simplemente ejemplos. Hay muchísimas megatendencias que ustedes pueden escoger. El café. ¿Han visto Dunkin' Donuts? Ya no son donas, es un café. ¿Y por qué? Porque es que venden más café que donas. ¿Ustedes saben que McDonald's, yo leí un artículo hace 2 años en el cual vendían en Estados Unidos más cafés que hamburguesas? Más cafés que hamburguesas. ¿Por qué Coca-Cola sacó una Coca-Cola con cafeína? No lo hizo porque es que qué rico, vamos a inventar, no. Ellos compraron una empresa de café en Londres, muy famosa, y empezaron a reproducir o a producir en masa el tema de la Coca-Cola con cafeína. Que sepa rico o que sepa maluco ya es cuestión de cada uno. Y la otra, el bienestar. ¿Cuántas personas no están pensando ahorita mismo en cuidarse, en hacer ejercicio, que el producto orgánico, que esto, que lo otro? O sea, llévense la idea de que esto es simplemente un ejemplo y probablemente la persona que te invitó tenga más información en cuanto a apalancamiento y en cuanto a megatendencias. Pregúntale, que estoy seguro que maneja una información que puede llegar a ser importante para ti si estás en la búsqueda de algo. Ahora, hay que entender que el mundo, ya para terminar, o sea, se está yendo en diferentes partes. Y una es la parte de la automatización, de la inteligencia artificial, que Melanie me hablaba muchísimo de eso hoy. Me decía, Juan, o sea, es impresionante cómo se está moviendo todo lo del Big Data, toda la información que se está buscando por Internet. ¿Sí vieron lo del tema de WhatsApp? Que es que WhatsApp ahora puede entrar, eso es Big Data, eso es información que ellos acumulan para poder mostrarnos a nosotros las cosas que uno quiere, las cosas que uno quiere consumir. ¿Ya? Entonces, uno es por el lado de la tecnología, por el lado de la inteligencia artificial, y dos, las habilidades blandas, porque entre más tecnología haya, entre más tecnología exista, más habilidades blandas ustedes tienen que tener, más formas de comunicación, servicio al cliente, porque es que el robot no va a hablar bonito, el robot no tiene emociones, el robot no tiene sentimientos, la parte de coaching, la parte de negocios donde haya una relación, porque yo les juro que un robot jamás va a poder reemplazar lo que es una interacción entre personas, jamás en la vida. Así que si usted está pensando, ¿yo qué hago con el futuro? O se mete por el lado de la automatización, por el lado de la inteligencia artificial, o se mete por el lado de conectar con personas, de habilidades blandas que usted pueda desarrollar, la escucha, cómo escucho a la gente, cómo respondo, cómo hago preguntas, cómo conecto con las personas. Porque yo les aseguro que ahora en adelante las personas que empiecen a crecer en cuanto a esas habilidades, la vida les va a cambiar. Yo no estoy hablando de ser millonario, eso depende de cada persona, de su proyecto, lo que quiera en su vida. Pero yo les aseguro que una persona como Melanie, si se queda toda la vida
en el tema de los datos, pero a eso le suma toda esa conectividad y todas esas capacidades que ella tiene para conectar con personas. Les aseguro que esta mujer ustedes las van a ver muy pronto montada en tarimas capacitando personas, sean el evento que sea. ¿Ya? Entonces, básicamente, yo, pues, a mí me invita, pero yo hablo mucho. Entonces, me tocó poner acá un coso del tiempo como para poder controlarme. Entonces, nada, pues, de verdad que fue un espacio muy bacano. Como les digo, esto da para hablar horas. Me dijeron, ¿tienes una hora? Si no tiene una hora, o sea, yo dije, no, pues, pucha, me va a tocar embutir todo. Entonces, nada, me encantó, pues, compartir la información con ustedes. La información que Melanie sacó, los datos, me parece impresionantemente buena. Y bueno, pues Melanie, muchas gracias también por estar en este espacio. Así es, muchísimas gracias Juanpa, muchísimas gracias al grupo de empresarios que hicieron esta invitación para nosotros. Quiero que se lleven varios mensajitos del día de hoy, pero el más importante es pongan los huevos en distinta canasta. Esa es la manera burda en la que yo podría decirles, hey, construyan diferentes columnas financieras. Está bien si no estás feliz con tu empleo y estás ganando mucho, no importa, construye una columna financiera adicional. Ahora, si no estás ganando mucho todavía y no te has logrado emplear, bueno, también construye 2 columnas financieras, no te quedes solamente con el empleo. Y por temas de tiempo, si estás empleado, emprender en un negocio tradicional sin apalancamiento es supremamente complicado, así que apaláncate, no te olvides de la palabra apalancamiento en tiempo, en ingresos, la multiplicación del trabajo en equipo. Y bueno, Juanpa, no sé si quieras cerrar con algo más. No, pues básicamente, ¿con quién te estás comparando? Es que yo estoy bien, ¿con quién te comparas? Cuando yo digo a la gente, dice que yo he estado en 30 países, me dicen, Dios mío, tú has cumplido el sueño. Yo sí, pero ¿con quién me comparo? Mi exnovia ha estado en 67. Mi mentor en negocios ha estado en 70 y pico. Ha estado como en Malasia como 18,000 veces. O sea, ya Malasia ya se conoce como si fuera Cali. Entonces, ¿con quién te comparas? Que era lo que decía Melanie. O sea, hoy estás bien. ¿Con quién te estás comparando? Porque yo te aseguro que hoy ese salario que tú tienes y ese punto en tu vida donde estás, hay alguien que está mucho mejor en cuanto a lo que sea que tú quieras. No estoy hablando solamente de plata, en cuanto a lo que sea que tú quieras. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias pues por estar en este espacio. Les deseo a todos pues éxitos y bueno, charlen con la persona que los invitó, que estoy seguro que tendrá un poco más de información en cuanto a cómo es ese tema de apalancamiento y ese tipo de barbón con Melanie que les estaba contando. Y bueno, nada, cuídense mucho y bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches.